Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 3 de septiembre del 2024. Hoy tendremos un programa especial en el que hablaremos de un tema un poco más simpático, si se quiere, por utilizar un término. ¿Cuántos barcos aliados fueron destruidos por la artillería paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza? Pregunta que muchos se hacen y que seguramente es un tema que no vamos a poder resolver del todo en este programa, que va a ser una sola emisión breve, y hay aún mucho que investigar sobre el asunto, porque como es bien sabido, la Triple Alianza se encargó propagandísticamente de ocultar siempre sus pérdidas, como diría el coronel francés Nathanael Theodore Fix. Pero lo que hoy mencionaré está reportado en algún o en otro o en varias fuentes y queda el deber de hacer las investigaciones correspondientes para demostrar si eso no es tal y como se reportó. Esto es la real historia. Antes de empezar, quiero enviar un afectuoso saludo con admiración y respeto a mi amigo, el buzo de Marina, Amado Arias, hombre que conoce todos los ríos y riachos del país y que realizó numerosos descubrimientos de tesoros de nuestra historia que se encuentran descansando en el lecho de las aguas y que están esperando ser rescatados. De hecho, que el amigo Amado Arias tiene un sueño, que es reflotar el acorazado brasileño, brasileño, Río de Janeiro, que él lo tocó varias veces con sus propias manos, y exhibir a este encorazado como legítimo trofeo de guerra del pueblo paraguayo. Quizás en Vaporcué, ¿por qué no? Los brasileños tienen como prisionero al cañón cristiano, pues nosotros tenemos capturado al buque insignia de su flota, el encorazado Río de Janeiro. Esa es la mentalidad que deberíamos tener nosotros como paraguayos, esa mentalidad ganadora y desafiante, no derrotista y de los lamentos. Y ojalá que mi gran amigo Amado Arias, con ayuda de las autoridades nacionales, pueda cumplir su sueño. Y este programa realmente lo hago gracias a él, que fue el que me motivó a estudiar un poco más sobre este tema. Así es que los méritos son todos de Amado Arias. Bueno, ¿qué buques de la Alianza fueron destruidos por Paraguay en la guerra de 1864 a 1870, empezada por el Imperio del Brasil el 12 de octubre de 1864, cuando invadió la banda oriental del Uruguay, ignorando 3 ultimátum paraguayos? Aquí no vamos a considerar a los que fueron capturados por las fuerzas paraguayas. No vamos a considerar a los buques capturados. Por ejemplo, el Marqués de Olinda o el Ipanema, 2 barcos brasileños que el 12 de noviembre de 1864 fueron apresados por nuestra flota. El Añambaí y el Jacobina, otros 2 buques brasileños que ya en la campaña del Mato Grosso, el 6 de enero de 1865, fueron capturados por las tropas paraguayas. Ni tampoco consideraremos al 25 de mayo y al Gualeguay, argentinos, que fueron apresados por nuestras tropas
el 13 de abril de 1865. Estos no lo consideraremos porque fueron capturados, apresados. Y entonces, ¿qué es lo que tendremos en cuenta? Solamente a aquellos que fueron hundidos o dañados gravemente hasta el punto de la inutilización o de que fueron retirados del campo de batalla durante la contienda y por las armas paraguayas. Y aquí tenemos un tema muy complejo, porque varios buques brasileños fueron dañados gravemente durante la contienda y retirados para ser reparados y luego devueltos al servicio. Por ejemplo, el Tamandaré. El Tamandaré sufrió enormes daños por los lanchones del teniente José María Fariña y sus compañeros, y también sufrió enormes daños en varias operaciones fluviales. Y aquí hay que explicar algo importante. En la guerra de la Triple Alianza no hay batallas navales, es decir, no hay batallas en el mar. Hay batallas fluviales, y esta es una diferencia muy importante, porque la gente se pregunta, ¿y por qué si la fortaleza de Humaitá, por ejemplo, tenía tantos cañones y estaba tan preparada, no se hundían los barcos? Es que sí se hundían y sí se llegaron a hundir barcos. Lo que pasa es que estos barcos conseguían embicar, conseguían ubicarse en un punto playo del río, y eso les permitía, estando lejos del alcance de los cañones paraguayos, les permitía ser remolcados y rescatados. De hecho, que en la posguerra de la Triple Alianza, varios brasileños van a reflotar barcos que están en el lecho del río y los van a recuperar para sí mismos o los van a devolver a los argentinos. Ese fue el caso del 25 de mayo y del Gualeguay, que fueron hundidos luego de varios combates, fueron hundidos, estaban en manos paraguayas. Los brasileños los van a reflotar y los van a devolver a los argentinos. Para que se entienda nomás que aquí no estamos en el mismo concepto bélico de batalla naval, esto es batalla fluvial. Y los brasileños supieron a utilizar el arte de la batalla fluvial, hay que darles eso, y evitaron perder sus buques aplicando el embique. Embicaban cuando estaban gravemente dañados, perforados, inutilizados. El Tamandaré es un ejemplo, el más claro ejemplo. Varias veces fue gravemente dañado, inutilizado, a punto de hundirse. Entonces, ¿qué hacían ellos? Embicaban, iban a la tierra, se tiraban a la tierra de los barcos y luego los remolcaban y los rescataban, y así se evitaba el hundimiento. Esto no lo podés hacer en el mar. En el mar te meten un torpedazo o te meten un cañonazo, ¿y dónde vas a embicar? ¿Dónde vas a embicar? Eso lo tenés que hacer rápido, en 30 minutos máximo. Yo no soy un experto en el tema, pero ¿cuánto tiempo? En 30 minutos embicás al instante. Y en el mar no lo podés hacer. En el mar te hundiste, ya te hundiste. Y esa es una explicación importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de analizar las batallas fluviales de la guerra de la Triple Alianza. Pero bueno, ¿cuáles fueron los que Paraguay hundió? En rápido resumen. El 11 de junio de 1865, batalla de Riachuelo, la corbeta Jequintiñona es hundida por la flota paraguaya. El 12 de agosto de 1865, en el combate del Paso de Cuevas, el vapor argentino Guardia Nacional es severamente dañado y queda inutilizado.
Su rol se redujo al de transporte de tropas, pero ya no participó en acciones bélicas. De hecho, que la flota argentina quedó tan dañada en estos combates de Cuevas y de Mercedes que recién en la Guerra de las Malvinas volverían a enfrentarse a otra flota, la flota británica, que más de 100 años después. Eso ya da la pauta del daño que sufrieron en estos dos combates, especialmente en Paso de Cuevas. En el combate del Banco Purutué, el 10 de abril de 1866, también conocido el combate de Isla Cabrita, aquí quedó gravemente inutilizado el vapor brasileño Enrique Martins, que se redujo su rol al de transporte en la retaguardia, y fue hundido el vapor Fidelis junto a todos sus tripulantes, entre ellos el coronel brasileño Villagrán Cabrita. Fue hundido por un cañonazo de Itapirú que se le atribuye a su discípulo, el general José Brugués. El día más trágico, tétrico y oscuro en la historia de la flota brasileña fue el 2 y 3, la noche del 2 y el día 3 de septiembre de 1866 en la batalla de Curuzú. Aquí los paraguayos por lo menos hundieron 3 barcos. Por lo menos. El primero fue incendiado en la noche del 2, el vapor Eponina. El vapor de transporte Eponina fue incendiado por un cañonazo que salió desde Curuzú. Y esa misma noche del 2, o algunos dicen ya al amanecer del 3, entre el 2 y el 3, el encorazado Río de Janeiro, primero torpedeado y luego hundido por un cañonazo. Primero torpedeado y hundido por un cañonazo, el encorazado Río de Janeiro, buque insignia de la flota brasileña. El Río de Janeiro estaba por ser rescatado porque había allí un cañonero llamado el Itajaí. El Itajaí fue a rescatar al Río de Janeiro antes de que se hunda por completo. Trató de remolcarlo para hacerlo embicar, pero el Itajaí recibió un certero cañonazo también. Y este buque Itajaí terminó inutilizado, esta cañonera Itajaí inutilizada, y se vio forzada a abandonar al Río de Janeiro y embicó el Itajaí. Se salvó del hundimiento y quedó inutilizado este buque. Esto está reportado por fuentes francesas, fuentes francesas. La Revue Maritime Coloniale de Francia reporta todo esto. Entonces, ese día los brasileños perdieron 3 buques, 2 hundidos, el Eponina y el encorazado Río de Janeiro, y quedó inutilizado el Itajaí. En el paso fluvial de Curupaytí el 15 de agosto de 1867, bueno, pero antes de esto, el 12 de julio de 1867, se da la batalla del río San Lorenzo, en la que la flotilla del capitán Romualdo Núñez hundió en combate al vapor brasileño Jauru o Yauru. Y luego, el 15 de agosto de 1867, el paso de Curupaytí, se reportó aquí que otro buque brasileño fue gravemente dañado y forzado a embicar. Los paraguayos hablaron de que sería el Lindoyá o Lindoyá. Pero a mí me parece que en realidad era la corbeta Beribebé. La corbeta Beribebé fue la que realmente esa vez fue dañada gravemente y forzada a embicar y retirada de manera definitiva del campo de batalla. La cañonera Beribebé, que se dedicó como los buques inutilizados gravemente o dañados gravemente,
Se la reparó y ya se quedó en la retaguardia, ya no participó de operaciones. Y luego el pasaje de Humaitá, pero allí no se reportaron en el pasaje de Humaitá, no se reportaron embiques, no se reportaron graves daños. O sea, graves daños sí, pero no se reportó hundimiento ni embique de buques en el pasaje de Humaitá. Sí se mencionó que el acorazado Brasil, el general Resquín por lo menos dice eso, el acorazado Brasil fue perforado en Humaitá y forzado a retirarse. Hay varios reportes contradictorios acá, pero yo solamente estoy hablando de estos de los que tenemos casi certeza, casi una certeza total, que son los que les mencioné. Por último, varios mercantes y transportes privados fueron hundidos durante el conflicto. Por lo menos 3 se los nombra así con todas las letras: el Oyapoc, el San Francisco y el Parténope. Este Parténope fue encontrado en el lecho del río Paraná, por ejemplo. O sea, este está 100% confirmado. Fue hundido en el lecho del río Paraná, probablemente por una bomba incendiaria paraguaya. El Oyapoc y el San Francisco se desconocen las circunstancias de sus hundimientos y hay diferentes reportes contradictorios. Algunos dicen que fue por minas, por torpedo, por daños, por imprevistos, otros por accidentes. Hay diferentes versiones. Entonces, eso simplemente para mencionar. Así es que con este, episodio especial de un tema que no está cerrado para nada, al contrario, hay que seguir investigando mucho más. Queríamos hablar de los buques hundidos de la Alianza, los buques que la Alianza perdió en combate durante la guerra contra Paraguay. Les mando un abrazo a todos los que nos escuchan, nos siguen. Compartan este programa, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea, YouTube, redes sociales. Síganos, Informate PI. Y el próximo martes nos reencontramos para una nueva edición de La Real Historia, si Dios lo permite. Hasta entonces.